Hola gente amiga, ¿cómo están? Bueno, soy Ariadna del Arte de Ser Humanos. Quisiera hablarles un poco hoy de un tema que muchos piden y que tiene que ver con los ángeles. Ustedes saben que los ángeles, el mundo de los ángeles no está solamente privado para ciertas personas, sino para toda la humanidad. Porque cuando hablamos de ángeles, estamos hablando de una frecuencia vibratoria, estamos hablando de energías. Con lo cual, teniendo en cuenta que estamos haciendo un avance en la evolución, ascensión de la humanidad, es importante que ustedes conozcan, y es esencial que ustedes conozcan que lo que prima en este adviento, además de toda una cuestión que tiene que ver con un cambio de era, y eso implica ciertas características distintas de las cuales no estábamos acostumbrados, como por ejemplo la innovación tecnológica, pero también tiene que ver con la innovación del ser, el rejuvenecimiento del ser, la activación del ser. Y cuando hablamos de activación del ser, estamos hablando de la exaltación de las virtudes. Cuando hablamos del tema de virtudes, que lo venimos haciendo desde hace años, mucha gente cree que eso es algo inalcanzable, como hablar de moral y de ética, nociones que se fueron abandonando para el fin digamos, de la era pasada, ¿no? Sepamos que para poder salir de este entuerto global en el que estamos, y no es el modo en que lo veo, sino es el modo en que describe mucha gente a esta situación, es necesario elevar la conciencia. ¿Y qué significa elevar la conciencia? Significa elevar justamente de tal modo nuestra capacidad innata de ser naturales, de ser amorosos, de ser virtuosos, que lo hacemos como por acto reflejo. Para llegar a eso, obviamente hay pasos trascendentes que no se dan de un día para otro. En este momento, la humanidad, en este mismísimo momento, la humanidad está comprendiendo que lo que está sucediendo se trata nada más ni nada menos que un cambio de paradigma que se va a producir en el mejor sentido de la frase, a partir de que sea posible un avance, una expansión de la conciencia, porque eso es lo que implica la evolución o la ascensión, que no son dos términos iguales. A veces intento bajar el lenguaje cotidiano, el lenguaje más mundano, ciertas nociones que pertenecen al mundo de la conciencia que ya es y que se viene, para que las personas que toman este video o toman el canal por primera vez se sientan un poco más a gusto, o que no estoy hablando en un idioma muy ajeno a su vida, ¿no? Este proceso que estamos viviendo, que para algunos empezó con la declaración oficial de los organismos de salud, algunas frases no voy a poder mencionar, de lo contrario el video va a ser sustraído. Entonces espero que comprendan que utilizo sinónimos o metáforas. La situación que estamos viviendo, que empezamos a vivir para mediados de 2019, en realidad no es nueva, porque es una situación que ocurrió como un punto de inflexión a partir de que hemos pasado
sea, hemos ingresado a la numeración 2 en el eje de tiempo. Es decir, cuando pasamos del año 1999 al año 2000, ahí se generó un cambio de paradigma que obviamente no iba a ser de un día para otro, pero que todavía estamos masticando, como rumiando, ¿no? Esa es una cuestión que tiene que ver con aritmosofía, que podría llegar a explicarlo en otro video, porque si no se mezclan mucho las cosas, pero quiero transmitir un mensaje de tranquilidad también, un mensaje amoroso, y bueno, está todo concatenado, todo tejido, de modo que estas cuestiones que hablo no pueden escapar a la mente colectiva en este momento, a la mente colectiva más artesanal del ser humano. Esta situación que estamos viviendo es provocada por el ser humano, por su parte menos divina y su parte más divina. Es una cuestión energética, un cambio de paradigma karmático, un cambio de paradigma en todo sentido. Muchos, los que no creen en el cambio de era, lo llamarán un cambio energético, un cambio de paradigma. Los que creen que es un cambio de era lo llamarán el ingreso a la era de Acuario. Y hablarles a todos por igual significa comprender que existe la individualidad a pesar de que estamos intentando comprender la unidad entre todos. El hecho de que hayamos estado viviendo una situación en que a todos nos obligó, nos forzó a quedarnos en casa, eso ya está diciendo que el sentido de la unidad está expresado de modo material, de modo manifestación. Es decir, el obligarnos a quedarnos en casa y cuidarnos a todos por igual, todos los miembros de Gaia, significa, es un ejemplo de unidad, porque todo lo que yo pueda hacer por mí va a influir al otro. Y todo lo que hago en contra de mí va a influir al otro, y así viceversa. Entonces, en este momento, en este mismísimo momento, mucha gente ya está encauzada en el despertar. ¿Eso qué significa? Que están teniendo síntomas de despertar. Están intentando ir hacia adentro, permanecer en estado de escucha interior, preguntándose muchas cosas y logrando tocar esas fibras internas como nunca antes. Obviamente, este fenómeno que estamos transitando tiene mucho que ver, pero este fenómeno es un fenómeno de materia, no es, o sea, es un fenómeno que a la vista de las personas que aún no tienen su conciencia expandida, se cree que solo tiene que ver con un bicho mínimo, ¿no? Con medidas mínimas. Repito, no voy a nombrarlo. Pero en verdad eso es solo una excusa, o esa es solo la parte de la punta del iceberg. Si tomamos a la realidad como un iceberg que de arriba de la superficie del agua tiene una punta, y por debajo de la superficie del agua, del mar, tiene casi 3 veces, una dimensión casi de más de 3 veces el tamaño de la punta que nosotros vemos. Esa dimensión que subyace a la superficie del agua es la dimensión de lo que está ocurriendo y que muchos no ven.
porque se relaciona y muchísimo esta situación con otras situaciones que están ocurriendo. Entre ellas, la situación de que lo que estamos haciendo no tiene que ver con una sanación física de algo que tiene un nombre, de algo que provino de un país X o causado por un bicho X, sino también estamos realizando paralelamente y sin sentirlo o no, como decía antes, algunos ya están sintiendo los síntomas del despertar. Lo que subyace por debajo de la línea del mar es este pinchazo, este golpecito sistemático a lo que está dentro nuestro. Si nos comparo con una nuez, la cáscara es nuestro ego, nuestra personalidad, esa parte que está siendo golpeada, y lo que está adentro es lo más hermoso que tenemos, lo más nutricio, el amor, la esencia de esa nuez. También lo podemos comparar con una mariposa, ¿no? El proceso de una mariposa. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario este golpe a nuestro ego para poder avanzar? Y justamente lo estoy diciendo, porque es necesario que descubramos nuestra esencia, que de ninguna otra manera se puede descubrir, si no es a través de encontrarla. Para muchos, este mensaje, si están muy arraigados al aspecto tridimensional de esta realidad ilusoria, y acéptenme el oxímoron, hablarles de esto les puede resultar un poco pesado, un poco como difuso. Con el correr del tiempo lo podrán entender, porque hay una parte de ustedes que lo acepta, que es la parte del alma, que entiende todo y que empieza a recordar. Hay diferentes procesos para el despertar y no todo el mundo está despertando en el mismo tiempo. Hay gente que despertó hace 30 años atrás y ahora está en un proceso de ascensión, porque no crean que esto que está sucediendo solamente involucra a aquellas personas que aún están adormecidas, que su conciencia está adormecida. Involucra a todas y todos, absolutamente. Porque quienes estuvieron adormecidos, quienes estaban apegados a la materia, quienes estaban apegados a su personalidad, a sus títulos, a sus bienes materiales, a la forma de vivir que tenían, que los hacía como trabajar constantemente en pos de lograr algo material, y que entraban en esa vorágine interminable. Desde esas personas hasta las personas que ya han trascendido la mayor parte de su ego, todos estamos involucrados en esto, porque todos somos maestros de todos. Y el modo en que nos golpeamos para abrir esa cáscara de la nuez es justamente a través de las relaciones interpersonales. Este es un año número 2, es un año donde los vínculos son preponderantes para poder determinar esa apertura de conciencia. Entonces, las personas que ya están un poco menos adormecidas, hasta las personas que ya están elevadamente despiertas, están provocando subconscientemente, sin premeditarlo, el despertar de otras personas. Y muchas veces no es una sola persona, sino son varias. Porque cuando una sola persona despierta a una gran cantidad de otras personas. Entonces, en este momento, quienes
nos aportan, o qué aspecto nuestro, conectado con la divinidad, nos aporta una ayuda para poder avanzar, poder equilibrar nuestros centros energéticos para hacer posible que el despertar no nos duela tanto. Para que abandonar nuestra personalidad, abandonar las necesidades básicas que siempre hemos tenido por ser seres adormecidos, abandonar nuestros títulos, abandonar nuestra identidad, nuestro apego a las formas, nuestro apego a los sistemas, llámese políticos, llámese en clubes de deporte, cualquier tipo de sistema que implique la adhesión, apego a algo. Entonces este tiempo, quienes están presentes, son las frecuencias de los ángeles. No importa qué cargo profesional o qué ocupación tenga el ser humano, no importa. La presencia de los ángeles va más allá de una cuestión de identidad, de forma, más allá de nuestro nombre, más allá de nuestra fecha de nacimiento, más allá de cualquier identidad o apego que tengamos. No importa el status quo, ¿sí? El nivel sociocultural no cuenta aquí. Lo que cuenta es la conciencia, que nos va a servir, obviamente, para poder relacionarnos con el mundo que teníamos antes, con esos apegos y esas identidades de un modo distinto, un modo más amoroso, más virtuoso, más altruista, más generoso. Entonces los ángeles nos están ayudando para eso. Los ángeles colaboran con el ritmo de ascenso de la humanidad. Más allá de que ahora no voy a explicar quiénes son los ángeles, algo dije que son frecuencias energéticas. Quien pueda captar a los ángeles, quien pueda aceptarlos a su vida, es una demostración de que la persona está evolucionando a nivel conciencia, ascendiendo. Entonces, si algo de ellos te atrae, si algo de ellos se manifiesta en tu vida y lo reconoces y lo agradeces, bueno, quiero que sepas que estás preparada o preparado para pegar un salto de modo que no sea tan traumático, que cuando se abra esa cáscara de la nuez que sos, no te duela tanto. Hay muchas formas en que podemos acceder a los ángeles como para que colaboren en momentos como este. En mi caso, estoy con ellos de modo consciente, o sea, me dediqué a ellos de modo consciente porque estaba desde mucho antes, aproximadamente desde el año 2003, en que me topé con varios sucesos que me recordaban, mira, están los ángeles, mira los ángeles, pintaba ángeles, pintaba hasta animales con ángeles. Y claro, como yo estaba en mi carrera profesional, en mi trabajo, súper estructurado, súper esquematizado, yo leía sobre ellos, casi, no digo a escondidas, pero sin que nadie se entere, hacía como un acercamiento silencioso, que incluso ese tipo de acercamiento a ellos también les gusta. Entonces, imagínense que desde tanto tiempo que estoy relacionada con los ángeles, y mucho tiempo atrás también, porque bueno, no recuerdo todas mis vidas anteriores, creo que apenas recuerdo 2 o 3 vidas anteriores. Entonces los ángeles están disponibles para que nosotros logremos una adaptación a esto nuevo que estamos viviendo, de modo que no sea tan traumático. Además de que, por supuesto, nos ayudan a equilibrar
nuestros centros energéticos, los centros energéticos de nuestro hogar, los centros energéticos del planeta Tierra y del universo. Con lo cual eso facilita mucho las cosas. Porque llegado el caso que nosotros tengamos nuestros centros energéticos equilibrados, va a ser, como digo, que sea un proceso menos doloroso, esto de abrirnos esencialmente. Es un proceso irreversible, irrevocable e inevitable. Por eso es que también hago este video, ¿no? Un poco para traer un mensaje que calme dentro de lo posible. Entonces, cuando uno lleva muchos años de consagración a los ángeles, este proceso está provocando, para quienes ya se conducen en la vida con la intervención, la conexión y la convocatoria de ángeles, desde hace tiempo, este proceso se transforma en una fusión con los ángeles. Nos fusionamos con la energía de los ángeles. Eso quiere decir que colaboramos de manera más asertiva, más comprometida con la humanidad. Entonces, de repente, si alguien nos solicita algún tipo de ayuda que tenga que ver con el orden espiritual, con el orden de todo tipo, ¿no? Cuando uno habla del orden espiritual, está hablando del orden energético. Los ángeles intervienen tanto en la salud, en cuestiones de salud, como en cuestiones de relaciones vinculares, el amor altruista, y también intervienen en cuestiones que tengan que ver con la abundancia, llámese abundancia de dinero, llámese abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de todo tipo, abundancia positiva, porque también está la abundancia negativa, y ahí estamos hablando de carencia. Uno de los síntomas de que estamos despertando y que estamos oponiendo resistencia a este despertar es que nuestra relación con el trabajo se ve alterada. Entonces, en vez de abundar, en vez de crear algo que signifique una retribución económica digna y que nos merecemos, eso se ve como interrumpido. Esa interrupción es adrede. La provoca, o sea, es adrede de parte de la gran conciencia, el gran padre, el universo, la fuente, o como quieran llamarlo. Pero en nosotros no es adrede, es algo subconsciente, no sabemos que lo estamos haciendo. Y son golpes fuertes porque en estos momentos hay mucha gente que tiene el ego detonado y disparado para el lado de la carencia. Entonces se manifiesta en la carencia material, en la carencia vincular, en cierto desorden en la comunicación con los otros. Y cuando se presenta alguien que se conduce por la vida con los ángeles, esta persona genera en los otros semejante luz que muchas veces las personas que están un poco adormecidas no quieren ver, rechazan, bloquean, cortan, realizan una interrupción. Las personas que ya están preparadas para aperturar su conciencia son las que más se acercan a personas con un alto voltaje de luminosidad. Pero todos quienes estamos vivos en este plano, quienes estamos en este plano funcionando en este momento, estamos aprendiendo. Y todos aprendemos de todos. Los ángeles miran esto, son testigos de esto. Y ellos nos dicen, acércate a mí, dialoga conmigo. Cuando estamos a solas en casa o en cualquier momento podemos hacerlo. No hace falta seguir un mecanismo ritualista muy estructurado. Simplemente se lo llama por su nombre
o se llama al ángel más importante, que es el ángel de Dios. No sé si es el más importante, bueno, sí, es el más importante y los motivos no los dejo en este video. Pero lo que voy es, si ustedes no llegan a comprender esto, no llegan a aceptar los ángeles en su vida, un modo de asir el permiso para conectar con ellos es pedir permiso a aquellos seres que ustedes están acostumbrados a acceder, llámese santo, llámese Dios, Jesús, María, algún miembro de la familia que ya esté ascendido, que haya fallecido. Entonces le piden permiso a ellos para ver si pueden acceder a los ángeles. Porque en verdad el mundo cambia mucho cuando somos capaces de reconocer la intervención divina. Y parte de esa intervención divina tienen que ver los ángeles. Con el correr del tiempo llegamos a tener tanta conexión con ellos, tanta amistad con los ángeles, que lo que queda del camino es la fusión. Hasta que, llegado el momento, cuando nosotros abandonamos este plano de conciencia e ingresamos al otro, nos convertimos en ángeles. Por eso es que a veces mucha gente, cuando se refiere a su familia, a sus amigos, a sus vínculos amorosos, como que ya no están en este plano de conciencia y extrañan su físico, los llaman como los ángeles que tengo en el cielo. Y bueno, justamente son ángeles que tenemos en el cielo. Todo esto que hacemos con los ángeles, esta conexión, nos va a ayudar a poder ir egresando de la era que no tiene una puerta, ¿sí? Y dice, bueno, abro acá, ingresa, abro acá, ingresa. No, es algo... La puerta es energética, no es una puerta real, no es un portal físico, sino es energético. Y vamos a poder ingresar todos allí cuando estemos preparados. Y para prepararnos están los ángeles, nos ayudan los ángeles. Y obviamente los guías espirituales que están cerca nuestro. Y obviamente los maestros que están cerca nuestros. ¿Quiénes son los maestros? Acabo de decir, los seres con los cuales nos vinculamos en nuestra cotidianidad. Seres vivos. Entonces esa sería la diferencia entre consagrarse, que ya de por sí la consagración a los ángeles implica ser capaces de hacer un estudio sistemático de los ángeles, enseñar acerca de los ángeles, recibir los beneficios de los ángeles. Y pasamos a la fusión con los ángeles. Y empezamos con la fusión a un ángel. Esto obviamente que cuando comprendemos la magnitud del dolor y del sufrimiento que muchas veces tenemos porque estamos despertando y que no sabemos de dónde viene eso, los ángeles alivianan ese peso. Y cuando llegamos a un punto extremo que no podemos tolerar eso que nos ocurre, y decimos, bueno, los ángeles, recurro a los ángeles, y ahí es un punto de inflexión en la vida, porque sienten la serenidad, la paz, el amor angelado, de modo que nada temen. Los abrazo, tengan en cuenta que este material es para ustedes, pero si saben que hay alguna otra persona que está atravesando una situación de despertar, lo pueden compartir. Así se desparrama esta pequeña gran sabiduría cuyo fin es poder ingresar a un mundo donde nada de lo que conocemos que nos hace daño, que nos hace sufrir, tiene existencia plena. Gracias por todo. Hasta la próxima.